La deuda no siempre empieza con una emergencia. A veces empieza con una frase pequeña: yo puedo con eso. Una cuota más, una tarjeta más, una compra que parecía necesaria, una cena que no se podía rechazar, un regalo que había que dar para no quedar mal. Y cuando la persona despierta, ya no trabaja para vivir, trabaja para pagar. Hay alguien sentado en una cocina limpia a medianoche, mirando una pantalla bancaria con la luz apagada. No llora, no grita, solo calcula. Resta el alquiler, la tarjeta, el préstamo, la cuota del carro, el supermercado, el dinero que prometió mandar a la familia y ese pago atrasado que siempre aparece como una sombra. Sobre la mesa hay una taza fría, una factura doblada y un teléfono en silencio. Por fuera, su vida no parece destruida. Tiene ropa decente, contesta mensajes con normalidad, llega al trabajo arreglado, incluso sonríe cuando alguien pregunta cómo va todo, pero por dentro vive en una especie de persecución silenciosa. Cada quincena llega como una ambulancia tarde, cada depósito entra a la cuenta y sale antes de poder respirar. El problema no es solamente deber dinero, el problema es deber una identidad, deber una imagen, de ver una versión de sí mismo que ya no puede mantener, porque hay personas que no compran cosas por placer, compran tranquilidad por unas horas, compran respeto, compran pertenencia, compran la sensación de que todavía tienen el control. Y ahí empieza la trampa, porque la deuda más peligrosa no es la que aparece en el banco, es la que se vuelve costumbre. Esa que enseña a vivir siempre adelantando el sueldo, siempre justificando el próximo gasto, siempre diciendo, después me organizo. Pero después nunca llega, solo llega otro pago. Quizás conoces a alguien así, quizás eres tú, alguien que no está en la calle, pero tampoco está libre, alguien que gana, pero no avanza, alguien que cobra, pero no descansa. Alguien que aprendió a sobrevivir económicamente sin darse cuenta de que su vida se convirtió en una fila interminable de vencimientos. Al principio todo parecía manejable. La primera deuda tenía explicación: un arreglo en la casa, un teléfono necesario, una ayuda familiar, una ropa para verse bien en una entrevista, una compra aplazada porque el mes venía difícil. Nadie se siente irresponsable al principio. Casi todos se sienten resolviendo. Él también se sintió así, un adulto joven, casi en los 30 y tantos, con apariencia estable, trabajo formal, ropa sobria y cansancio escondido debajo de los ojos. No venía de una familia rica, pero tampoco quería parecer alguien que seguía luchando por lo básico. Había crecido escuchando que uno tenía que progresar, verse bien, responder, no fallar. Y cuando empezó a ganar un poco más, creyó que por fin le tocaba demostrarlo. La primera tarjeta fue una señal de confianza, la segunda, una herramienta, el préstamo, una solución temporal, la cuota del carro, una recompensa merecida, la cama nueva, una necesidad, el viaje corto, un descanso, la cena cara, una inversión en imagen. Todo tenía una historia razonable, todo podía explicarse. Pero ninguna explicación pagaba el saldo completo. Cada mes empezó a tener un hueco antes de comenzar. La quincena llegaba ya comprometida. En la oficina hablaba de metas, pero en su celular solo miraba fechas límite. En reuniones familiares aparentaba calma, pero por dentro contaba mentalmente cuánto costaba cada salida, cada pedido, cada favor. El dinero dejó de ser una herramienta y se volvió una alarma. Si esta historia te está incomodando, quédate, porque en Rico por Fuera no hablamos de dinero para presumirlo, sino para entender por qué tantas personas parecen estar avanzando mientras por dentro se están ahogando. Suscríbete si estas historias te ayudan a mirar tu vida económica con más verdad que vergüenza. La deuda tiene una manera cruel de disfrazarse de normalidad. Nadie ve el saldo cuando ve tus zapatos limpios. Nadie escucha los intereses cuando te ve llegar en un carro financiado. Nadie sabe que esa camisa planchada puede estar pagándose en 6 cuotas. La apariencia convierte la deuda en silencio y el silencio la hace crecer. Una noche,
Después de cobrar, él abrió la aplicación del banco. Primero pagó el mínimo de una tarjeta, después el mínimo de otra, luego una cuota atrasada. Después envió dinero a su madre porque ella nunca pedía mucho, pero él sentía que no podía decir que no. Compró comida con cuidado, dejó algo para gasolina y miró el saldo restante. No alcanzaba para vivir 2 semanas. Entonces hizo lo que ya se había vuelto automático. Usó crédito para completar el mes. No hubo drama, no hubo música triste, solo un dedo tocando la pantalla. Una decisión mínima que repetida durante años construyó una prisión. Lo más duro de vivir para deber es que la persona empieza a perder contacto con su propio deseo. Ya no se pregunta qué quiere, se pregunta qué vence. Ya no piensa en futuro, piensa en aguantar hasta el viernes. Ya no compra con alegría, compra con cálculo, culpa o anestesia. El café de la mañana sabe distinto cuando sabes que no deberías haberlo comprado. Una invitación se vuelve amenaza. Una emergencia pequeña se siente como catástrofe. Una llamada desconocida parece banco, cobro o reclamo. Incluso el descanso se vuelve sospechoso, porque descansar cuesta tiempo, y el tiempo parece deuda. Y ahí ocurre algo peligroso. La persona empieza a vivir en modo defensa. Responde tarde, evita conversaciones, cambia de tema cuando hablan de dinero. Dice, todo bien con demasiada rapidez. Se vuelve experto en ocultar. Oculta saldos, oculta atrasos, oculta compras, oculta miedo. A veces hasta oculta esperanza. Por ilusionarse parece irresponsable cuando se debe demasiado. La deuda económica empieza a convertirse en deuda emocional. Siente que le debe a sus padres una vida mejor. Le debe a su pareja estabilidad. Le debe a sus hijos tranquilidad. Le debe a sus amigos una versión alegre. Le debe al trabajo energía. Le debe al mundo una imagen de persona que puede con todo. Pero nadie puede con todo cuando todo se paga con paz mental. Hay una escena que se repite en muchas casas. Una persona llega del trabajo, deja las llaves cerca de la puerta, se quita los zapatos despacio y no prende todas las luces. No porque quiera ahorrar electricidad solamente, sino porque la penumbra acompaña mejor la culpa. Abre la nevera, mira lo que queda, revisa el celular. Hay un mensaje recordando una cuota, otro preguntando si puede prestar algo, otro invitando a una salida. La persona no responde, se queda de pie en la cocina con el refrigerador abierto, sintiendo frío en la cara y calor en el pecho. No sabe exactamente en qué momento se complicó todo. Esa es una de las trampas de la deuda. Rara vez tiene una escena dramática de inicio. No siempre hay una gran caída. A veces hay una acumulación elegante de pequeñas concesiones. Una compra que merecías. Una ayuda que no podías negar. Un gasto para no parecer menos. Una cuota para resolver otra cuota. Una decisión para tapar la anterior. Y cuando quieres explicar cómo llegaste ahí, suena absurdo incluso para ti. La sociedad entiende mejor la pobreza visible que la asfixia financiera escondida. Si alguien no tiene nada, se le permite sufrir. Pero si alguien tiene trabajo, ropa decente, teléfono, carro o apartamento, se espera que esté bien. Esa expectativa empuja a muchos a callar, porque decir no puedo cuando por fuera parece que sí puedes produce una vergüenza difícil de confesar. Por eso tanta gente prefiere endeudarse antes que admitir un límite. Prefiere pagar con intereses antes que decir no me alcanza. Prefiere aceptar una salida, un regalo, una cuota, una apariencia, antes que enfrentar la mirada de quienes podrían pensar que fracasó. Y esa mirada imaginaria cuesta carísima. Él empezó a notar que ya no elegía por convicción, sino por miedo. Miedo a que su familia descubriera que no estaba tan bien. Miedo a que sus amigos dejaran de invitarlo. Miedo a que su pareja sintiera decepción. Miedo a parecer menos exitoso de lo que había prometido. Miedo a volver emocionalmente al lugar del que juró salir. Porque muchas deudas no se firman en bancos. Se firman en la infancia, cuando alguien aprende que ser respetado depende de no necesitar. Se firman en una mesa familiar donde hablar de dinero era humillante. Se firman cuando un niño ve a sus padres contar monedas y promete que de adulto nadie lo verá así.
Años después, ese niño crece y se endeuda para no parecer vulnerable. La deuda entonces deja de ser matemática, se vuelve biografía. En la mitad de esta historia hay una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que estás pagando realmente lo elegiste tú? No hablo solo de objetos, hablo de expectativas, de personajes, de apariencias, de compromisos asumidos para sostener una imagen que tal vez ya no te representa. Hay personas que pagan un apartamento que no disfrutan, un carro que les da ansiedad, ropa que apenas usan, salidas que no desean, regalos que no pueden costear y favores que nadie agradece lo suficiente. Pero siguen haciéndolo porque sienten que bajar el ritmo sería reconocer derrota. Y reconocer derrota para alguien que construyó su identidad sobre aguantar se siente peor que pagar intereses. Pero la deuda siempre cobra de otra forma, cobra en sueño, cobra en paciencia, cobra en salud, cobra en conversaciones rotas, cobra en creatividad, cobra en la capacidad de imaginar una vida distinta. Una persona endeudada no solo pierde dinero futuro, también pierde presencia. Está en la cena pero pensando en el pago. Está con sus hijos pero calculando. Está descansando pero sintiendo que algo se vence. Por eso, si este documental está tocando una parte tuya que no sueles mostrar, deja un like. No por el algoritmo solamente. Hazlo como una señal pequeña de que hablar de deuda sin humillación también puede ser una forma de empezar a verla con claridad. Un sábado por la tarde, él fue al supermercado. Nada extraordinario. Pasillos iluminados, carritos sonando, gente comparando precios sin decirlo en voz alta. Llevaba una lista corta, pero aún así iba devolviendo productos. Cambió una marca por otra, quitó unas frutas, dejó un café, viró una bandeja de carne y siguió de largo. Al llegar a la caja, la tarjeta tardó más de lo normal. Ese segundo se volvió enorme. Miró a la cajera, miró la pantalla, miró a la persona detrás, aprobada. Respiró, pero no sintió alivio. Sintió vergüenza de haber dependido emocionalmente de una máquina para saber si podía comer tranquilo. Ese tipo de escena no aparece en las fotos. Nadie sube a redes el momento en que calcula si puede comprar detergente. Nadie presume la ansiedad de una tarjeta pasando. Nadie cuenta que una compra cotidiana puede sentirse como examen de dignidad. Ahí entendió algo. No estaba cansado de trabajar, estaba cansado de deber. La diferencia importa. Porque trabajar cansa el cuerpo, deber cansa la identidad. Trabajar puede tener propósito. Deber sin salida convierte el propósito en persecución. Uno puede soportar esfuerzo cuando siente que avanza. Lo insoportable es esforzarse y seguir en el mismo lugar, como si la vida cobrara peaje por cada intento de mejorar. Esa noche no hizo un plan perfecto. No se transformó de golpe. Las historias reales no funcionan así. Se sentó frente a una libreta y escribió por primera vez sin maquillaje todo lo que debía. No aproximado, no escondido, todo. Cada tarjeta, cada cuota, cada atraso, cada favor pendiente, cada compromiso familiar, cada promesa hecha por orgullo. La cifra dolió, pero también produjo una calma extraña. Porque la deuda nombrada deja de ser fantasma y se vuelve problema. Y los problemas, aunque duelan, pueden mirarse. Lo primero que perdió fue la fantasía. La fantasía de que el próximo aumento arreglaría todo. La fantasía de que una entrada extra borraría años de desorden. La fantasía de que seguir igual, pero con un poco más de dinero, produciría una vida distinta. Comprendió que cuando una persona no cambia su relación con el dinero, más ingresos solo agrandan el escenario del mismo conflicto. El segundo paso fue más difícil, empezar a decepcionar expectativas, decir que no, cancelar salidas, explicar menos, prestar menos, comprar menos. Reconocer límites sin convertirlos en una confesión vergonzosa. No fue elegante al principio. Sintió culpa, sintió miedo, sintió que todos notarían su caída, pero casi nadie notó tanto como él imaginaba. La mente endeudada cree que todo el mundo está mirando.
En realidad, muchas personas están demasiado ocupadas ocultando sus propias deudas. Hubo una llamada con su familia que le pesó durante días. Le pidieron ayuda. No era una cantidad enorme, pero para él significaba volver a usar la tarjeta. Antes habría dicho que sí de inmediato. Esa vez respiró y dijo que no podía. Del otro lado hubo silencio. Un silencio corto, pero suficiente para que la culpa entrara como humedad. Después quiso corregirse. Quiso decir, bueno, veré cómo hago. Quiso rescatar la imagen de hijo fuerte, de hermano resuelto, de persona confiable. Pero no lo hizo. Se quedó con la incomodidad. Ese fue uno de sus primeros pagos reales, pagar con culpa el precio de recuperar un límite. Porque salir de la deuda no es solo mover números, es romper pactos invisibles, el pacto de quedar bien, el pacto de demostrar, el pacto de sostener a todos, el pacto de aparentar que nada te pesa. Y cuando rompes esos pactos, algunas personas se incomodan no porque seas egoísta, sino porque estabas financiando su comodidad con tu desgaste. La recuperación financiera tiene momentos poco cinematográficos. No siempre hay grandes victorias. A veces es no comprar algo. A veces es borrar una aplicación. A veces es caminar en vez de pedir un servicio. A veces es comer en casa aunque te dé rabia. A veces es mirar una vitrina y seguir de largo. A veces es dejar que otros piensen lo que quieran. Pero cada renuncia consciente empieza a devolver algo que la deuda había robado. Dirección. Él seguía debiendo. Eso no cambió en una semana, pero empezó a deber con los ojos abiertos. Hizo llamadas incómodas, reordenó pagos, vendió objetos que ya no representaban orgullo sino carga. Dejó de usar crédito para sostener consumo emocional. Y sobre todo, dejó de llamar necesidad a todo lo que en realidad era miedo. La vida se volvió más pequeña por un tiempo. Menos salidas, menos compras, menos respuestas automáticas, menos apariencia. Pero dentro de esa vida más pequeña empezó a aparecer un espacio que antes no existía. Una noche pudo dormir sin revisar 3 veces la cuenta. Una mañana cobró y no todo desapareció. Un domingo cocinó sin sentir que estaba castigándose. Una tarde pasó frente a una tienda y no entró. Nadie aplaudió. Nadie hizo una publicación sobre eso. Pero a veces la libertad empieza exactamente así, con una decisión que no impresiona a nadie. Hay una etapa de la deuda donde la persona debe aprender a vivir sin aplauso, porque gran parte del endeudamiento viene de buscar señales externas de valor, que te vean bien, que te digan que progresaste, que no te comparen con quien se quedó atrás, que tu familia sienta orgullo, que tus amigos crean que estás en ascenso, que tu pareja no note tu miedo. Pero la paz financiera rara vez se ve espectacular desde afuera. A veces parece aburrida, parece repetitiva, parece incluso menos exitosa. Pagar deudas no luce como comprar algo nuevo. Ahorrar no provoca la misma reacción que estrenar. Decir no puedo no recibe ovaciones. Sin embargo, ahí se reconstruye una vida verdadera. Y también aparece otra herida, la rabia. Rabia por haber caído, rabia por haber querido impresionar. Rabia por haber dicho sí tantas veces. Rabia por sentir que otros avanzan mientras uno apenas limpia el desastre. Esa rabia puede destruir o puede educar. Si se convierte en vergüenza, la persona se esconde. Si se convierte en lucidez, la persona cambia. Él empezó a mirar sus gastos como quien lee un diario íntimo. Cada pago contaba una emoción. Esa compra era soledad. Esa cuota era orgullo. Ese préstamo era miedo. Ese regalo era culpa. Esa salida era necesidad de pertenecer. Esa deuda no hablaba solo de dinero. Hablaba de momentos donde no supo sostener una incomodidad sin comprar algo para taparla. Y ahí apareció la verdad más incómoda. Muchas veces no debía porque fuera pobre. Debía porque no sabía estar en paz con sentirse insuficiente. Esa frase no lo condenó, lo liberó un poco, porque si la deuda también era emocional, entonces la salida no podía ser solamente financiera. Tenía que aprender a soportar la vergüenza sin convertirla en consumo, a soportar el deseo sin obedecerlo, a soportar la comparación sin financiar una máscara, a soportar el silencio de otros cuando ponía límites.
En el bloque más profundo de cualquier cambio económico hay una pérdida de identidad. Uno deja de ser el que siempre resuelve, el que siempre invita, el que nunca falla, el que parece tenerlo todo controlado. Y durante un tiempo no sabe quién es si no puede sostener ese personaje. Por eso muchos vuelven a endeudarse justo cuando empiezan a salir, no por falta de inteligencia, sino por miedo al vacío. La deuda, aunque duela, también organiza. Te dice qué hacer: pagar, correr, tapar, responder. La libertad, en cambio, pregunta algo más difícil. ¿Qué quieres construir cuando ya no estés huyendo? Si has llegado hasta aquí, comenta la frase: no trabajo para aparentar. Puede parecer simple, pero escribirlo puede ser una forma de romper el pacto silencioso con una vida que solo se veía bien desde afuera. Y si este canal te acompaña en ese proceso, suscríbete a Rico por Fuera. Aquí hablamos de dinero como quien habla de heridas que todavía pueden sanar. Con el tiempo, él empezó a notar cambios que nadie más podía medir. Ya no revisaba precios con pánico, sino con criterio. Ya no decía que sí para evitar culpa. Ya no confundía una compra con una recompensa automática. Ya no usaba el cansancio como excusa para gastar. Empezó a hacer algo extraño para alguien que vivió corriendo: esperar. Esperar antes de comprar. Esperar antes de responder a un favor. Esperar antes de comprometerse. Esperar antes de financiar una emoción. Ese pequeño espacio entre impulso y decisión se volvió su primer lujo real. Porque el verdadero lujo no era el carro, ni la ropa, ni la cena, ni la aprobación ajena. El verdadero lujo era no sentir miedo cada vez que sonaba el teléfono. Era poder abrir la cuenta sin que el pecho se cerrara. Era decir no, sin inventar una excusa. Era llegar a fin de mes con dignidad silenciosa. Era no tener que actuar una vida que no podía pagar. Un día, meses después, volvió al supermercado. La misma luz blanca, los mismos pasillos, la misma rutina. Pero algo era distinto. Llevaba una lista, compró lo necesario. Dejó algunas cosas, no por terror, sino por decisión. Al pagar, la tarjeta pasó. No hubo milagro, solo una compra ordenada. Salió con 2 bolsas y caminó despacio hacia el estacionamiento. Esa escena no parecía una victoria, pero lo era. Porque hay victorias que no brillan, no se fotografían, no se anuncian, no hacen ruido. Son victorias donde una persona deja de traicionarse en silencio, donde entiende que no necesita demostrar solvencia a costa de perder su paz, donde acepta que vivir más pequeño por un tiempo puede ser la única manera de volver a vivir suyo. La deuda le enseñó una verdad dura: nadie se arruina de golpe por querer una vida mejor. Muchas veces uno se arruina intentando que los demás crean que ya la consiguió. Y quizá por eso esta historia no termina con riqueza, termina con algo más difícil y más honesto: libertad parcial. Una cuenta todavía imperfecta, un plan todavía lento, una vida todavía en reconstrucción. Pero también una persona que ya no se esconde detrás de cuotas para sentirse valiosa. Vivir para deber es despertar cada día con el futuro hipotecado por decisiones que intentaban calmar el pasado. Salir de ahí no es solo pagar, es dejar de pedirle al dinero que cure una herida que necesita verdad. Así que antes de la próxima compra, antes del próximo sí, antes de la próxima cuota que parece pequeña, haz una pausa. Pregúntate si estás comprando algo que necesitas o pagando una versión de ti que ya no quieres sostener. Porque el dinero puede volver. La paz también, pero la vida que entregas intentando parecer bien, esa no siempre espera. Esto fue Rico por Fuera. Si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela. Tal vez esa persona no necesita un sermón, tal vez necesita escuchar con calma que no estás sola y que todavía puede dejar de vivir para deber.